Hermanos, Dios me los bendiga. Estamos aquí nuevamente dándole infinitas gracias a nuestro amado Rey, porque Él hoy nos concedió otro día más de misericordia. Así que vamos a aprovechar esa misericordia y le vamos a agradecer a nuestro Señor, porque Él tiene su mirada, sus ojos puestos en nosotros, y Él está al tanto de nuestras necesidades, y sé que por eso el Señor hoy va a hablar a través de la necesidad que nosotros tenemos. Bendecimos el santo nombre de Dios, le damos infinitas gracias por su Santo Espíritu, porque su Santo Espíritu es el que nos va a guiar esta mañana, tanto a usted ahí en su casa como a mí, porque recuérdese que tenemos que estar en unidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque si no hay unidad, recuérdese que no podemos nosotros hacer nada, ni tampoco podemos estar firmes, solamente tomados de su mano, que es del Padre, y luego del Hijo, y luego del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es nuestra guianza, el Espíritu Santo de Dios es el que nos lleva a tocarnos nuestro corazón, a redarguirlo, y cuando nosotros tenemos que reconocer delante de Dios, Él es el que nos informa, Él es el que nos dice. Pero para esto, usted tiene que estar unido a Él. Así que este tema que hoy voy a compartir lleva por nombre los lenguajes de Dios. Tenemos que saber cuáles son sus lenguajes, ¿verdad? Y cuando le digo los lenguajes de Dios, usted tiene que aprender a saber cuál es el lenguaje por el cual, porque recuérdese que Él es uno solo con el Padre es uno solo con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros conocemos el lenguaje de nuestro Dios, entonces nosotros también vamos a entender lo que el Hijo está haciendo, ha hecho y está haciendo todavía por nosotros, y también lo que el Espíritu Santo nos da, nos guía. Amén. Pero muchas veces cuando no hay unidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nuestra casa, o sea, nuestro corazón no puede prevalecer, ni tampoco, por lo tanto, nuestros hogares. Así que mucha atención con este tema y pongamos por obra la palabra que hoy el Señor nos trae. Amén. Vamos a entrar entonces directamente a la palabra y dice, ¿verdad? En Juan 15, vamos a leer Juan 15, 3. Nuevamente repito, el nombre del tema es los lenguajes de Dios. Quiero, antes de que leamos Juan 15, 3, quiero leerles algo que el Espíritu de Dios, cuando yo estaba sacando este tema, Él me hablaba. Y quiero que usted lo sepa también, ¿verdad? Porque quiero trasladárselo antes de entrar a la palabra. Dice que cuando uno percibe las leyes espirituales es porque vivimos en el reino de Dios. Porque cuánta gente, dice la palabra de Dios, que está pereciendo por falta de conocimiento a la palabra. Entonces, pero cuando nosotros percibimos, ¿verdad? Todo lo espiritual es porque estamos viviendo en el reino. Tenemos que vivir al estilo de Jesucristo. Recuérdese que Él es nuestro más grande modelo a seguir. Él dejó huellas en esta tierra. Si usted lee los evangelios, ahí, mis hermanos, esos hombres que estuvieron al lado de Él, ellos nos indican, ellos nos muestran ahí de las vivencias que ellos tuvieron con Él. Y en ningún momento ellos dicen ahí de que Él en algún momento Él flaqueó, Él desmayó, Él pecó. Él, mis hermanos, siendo humano, porque recuérdese que por eso nuestro Señor dice que el Verbo se hizo carne, o sea, el mismo Dios decidió, ¿verdad? Que mandar a su Hijo, a su único Hijo, y Él estar en Él, o sea que ellos se hicieron en ese momento carne, se hicieron humanos, para que nadie hoy podamos decir de que nosotros no podemos, mis hermanos, vencer al enemigo, porque dijo el Señor, ¿verdad? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. El diablo no puede huir, el diablo ahí va a estar, ¿verdad? Viendo a quién devora, viendo a ver a quién hace caer, a quién hace resbalar, a quién hace que pierda la cordura, que pierda todas sus bendiciones, porque ese es el trabajo de él. Hacer, mis hermanos, que los hijos de Dios, porque recuérdense que él no anda detrás de los mundanos. Mis hermanos, en el mundo la gente está perdida, la gente está mal, pero Él está, mis hermanos, buscando,
mis hermanos, a los hijos de Dios, para hacerlos resbalar, para hacerlos caer, para hacerlos de que no reciban sus bendiciones, porque el trabajo de Él es matar, destruir y dividir. Entonces, así están hoy en día muchas familias divididas. No están en el mismo sentir, no están en el Espíritu de Dios. Unos piensan de una manera, otros piensan de otra manera. Unos bien cerca de Dios, otros a medias y otros ni cerca de Dios. ¿Pero por qué es? Porque mis hermanos no hemos exterminado a todas esas obras carnales, ¿verdad? Porque las hemos exterminado a medias. Porque cuando uno extermina, cuando uno hace una limpieza en su vida, mis hermanos, uno tiene que alejarse de lo que le puede volver a hacer caer en las mismas situaciones. Esto es como cuando un perrito va al veterinario, el veterinario, ¿verdad? Lo limpia, hace todo lo que tiene que hacer para que ese perrito quede limpio, pero si en la casa del perrito no se limpia, el lugar donde el perrito estuvo, vuelve otra vez a tomar, ¿verdad? Las mismas contaminaciones. Lo mismo nos pasa a nosotros. Si nosotros, mis hermanos, decimos de que nosotros hemos nacido de nuevo, nosotros tenemos que dejar todo lo que nos hizo un día caer en aquello, porque a mucha gente no está preparada para, mis hermanos, ir y estar entre gente negativa, gente pecadora. No está preparada, porque cuando siente ya está haciendo lo que los demás hacen. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Mucha gente, solo hay un momento donde siente remordimiento, pero no arrepentimiento, porque el arrepentido y el convertido a Dios ya no vuelve jamás a andar en lo que anduvo antes. Incluso a veces hasta amistades uno tiene que, mis hermanos, dejar, aunque aquella persona le traiga muy buenos recuerdos, aquella persona haya sido muy especial con usted, muy buena, que quizá usted sienta que nadie le escuchó en sus momentos tristes, dolorosos, y que nadie le dio lo que quizá esa persona un día, ¿verdad? Porque a veces hay amistades así que son unas personas muy especiales, muy buenas, pero, mis hermanos, pero si no está ahí sí que buscando o no es un hijo o un siervo de Dios, mis hermanos, no podemos estar cerca a veces de una persona. Si no le estoy diciendo que usted se vuelva enemigo de nadie, sino que simplemente a veces esas personas uno siente que le dan apoyo, pero no es apoyo, sino que al contrario, más cizaña le meten a uno en su corazón, porque uno siente que esta persona sí me oye, cómo me escucha, cómo me entiende, y hasta me dice que por mí, si quiere, peleamos juntos, o esto, el otro, porque yo he conocido amigos que así han sido, ¿verdad? Amigas, donde cuando yo me recuerdo que estaba yo en el mundo y decía, ¿verdad? Si te hicieron algo, me lo van a hacer a mí, pero mis hermanos, nosotros no necesitamos una guianza de esa manera, ni un apoyo de esa manera. Nosotros necesitamos la guianza de Dios, y Dios sí nos va a indicar el camino correcto, el que tenemos que seguir. Por eso, como le vuelvo a repetir, si yo no vivo en el reino de Dios, yo no estoy dentro del reino de Dios, no voy a conocer las cosas del reino y no voy a conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. A veces decimos vivir en el reino, decimos conocer a Dios y no lo conocemos porque hacemos lo contrario. Entonces vamos a ir a la palabra y vamos a leer en Juan 15, 3, solo el versículo 3. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recuérdense que estoy leyendo versión internacional. Dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. ¿De qué les estaba hablando en ese momento ahí el Señor a los discípulos? Les estaba hablando de la palabra. Ustedes por la palabra, les dijo, ustedes ya fueron limpios. O sea, Él daba por hecho de que ellos ya tenían que estar limpios. Amén. Así como el Señor hoy le habla a usted, me está hablando a mí y nos está diciendo, yo doy por hecho que si tú has escuchado palabra, tú tienes que estar ya limpio. Pero, ¿qué pasa? Cuando el Señor viene, nos limpia, nosotros tenemos que cuidar esas vestiduras, porque imagínense, viene Dios y nos quita aquellos ropajes, mis hermanos, sucios, y viene el Señor y nos pone un nuevo vestido.
pero ese vestido hay que cuidarlo, ¿verdad? Es como todo, los dones que Dios nos da. Mis hermanos, nosotros tenemos que cuidarlos. Y muchas veces no son cuidados. Porque mire, mucha gente piensa, bueno, pero si yo no le hago mal a nadie, dice, yo no ando en parrandas, yo me guardo de todo, y del trabajo a mi casa, y yo lo único que miro es ver televisión y miro ciertas cosas, escojo ahí qué es lo que voy a ver, y la persona se siente bien. Pero recuérdese, dice, las vestiduras hay que cuidarlas, porque cuando Dios nos pone una nueva vestidura, no se está hablando de que solo usted ya no va a hacer lo que usted hacía antes, sino que también, mis hermanos, tiene que haber una relación con Dios. Porque tarde o temprano, aquella persona que no tiene una relación con Dios, cuando sienta, ha caído en ciertas cosas que a veces ni cuenta se ha dado. O sea, no se trata de que yo solo sea siervo, de que yo solo estoy en el mismo sentir y que yo aquí, que yo allá, porque todos, mis hermanos, cuando alguien es confrontado, siempre nosotros vamos a tener una respuesta y siempre vamos a creer que es la correcta. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos que tener una intimidad con Dios. Porque yo puedo estar fuera de tal vez no estar haciendo muchas cosas, pero hay cosas también que no estoy cumpliendo en hacerlas. Y por eso no voy a entender ni voy a comprender en qué momento el enemigo me puede llegar a asaltar mi casa. Entonces, nosotros, si estamos unidos a Él, nosotros vamos a tener, mis hermanos, una visión clara, vamos a tener discernimiento, vamos a tener entendimiento a la palabra. Amén. Entonces, porque no vamos a estar en la palabra solo todo el tiempo buscando textos que nos agradan, porque hay gente que así es, mis hermanos, y el Señor nos demanda que nosotros tenemos que conocer toda la palabra, no solo ciertos textos bíblicos, y mucha gente así lo hace, mis hermanos. Entonces, eso no puede ser, sino que nosotros tenemos que conocer toda la Biblia y saber qué es lo que el Señor está hablando. Por eso necesitamos estar unidos a Él para entender su lenguaje, porque por eso le vuelvo a repetir, muchos a veces no entienden lo que un siervo está sintiendo, lo que está percibiendo. ¿Por qué? Porque no hay una unidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tiene que haber una unidad. Amén. Entonces dice aquí, ¿verdad? Donde Él le dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí mismo, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Entonces, si yo no permanezco en Dios, pero yo no voy a permanecer en Dios, solo yo apartándome de cosas que ya no voy a hacer, pero de oración nada, porque mi vida se basa en trabajo, familia, nada más, estar junto a la familia, pero oración, nada, porque para eso no tengo tiempo, ya estoy cansado, ya estoy agotado y ya no lo hago. No, mis hermanos, aquí le voy a decir algo. No podemos nosotros decir que vivimos en el reino si nosotros no tenemos una comunicación estrecha con Dios. Por eso dijo Él, permanezca en mí. O sea, permanecer en Él es permanecer en la palabra. ¿Cuánta gente dice que busca a Dios, que ama a Dios, que cree en Dios, que confía en Dios, que espera en Dios, pero no cumple con sus leyes? Porque no entiende por qué el Señor demandó cada cosa que Él demandó. Porque Él dejó leyes, porque Él dejó preceptos, porque Él dejó, mis hermanos, ordenanzas. Porque hay cosas que Él las ordena. Entonces hay cosas que Él dice, lo tienes que hacer. Es como cuando lo que hablamos siempre del diezmo. Mira pues, mucha gente dice, soy cristiano, yo busco a Dios, yo amo a Dios, yo, dice, de una u otra manera, yo al Señor le doy, porque darle al prójimo es darle a Dios. Eso usted lo va a hacer porque usted tiene sobreabundancia y lo va a hacer porque Dios le está bendiciendo. Es parte de que si usted da, usted recibe. Pero usted no va a anteponer aquello por primero darle al Señor. Por eso dice la palabra de Dios, indefectiblemente, dice,
en Malaquías, diezmarás. ¿Por qué dice él indefectiblemente? Entonces muchas veces eso lo leemos, pero no lo entendemos. ¿Por qué? Porque no estamos unidos a él, no entendemos su lenguaje. ¿Qué quiso dar a entender él? Indefectiblemente. O sea, ¿qué quiere decir? Lo quieras o no lo quieras. Y usted puede decir, no, pero yo soy el que decido. Y no lo di, pero no se da cuenta. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que no nos damos cuenta, que no se lo damos a él, pero se lo damos al diablo. Y usted va a decir, ¿cómo? Yo no se lo doy al diablo. Sí, se lo damos al diablo. Porque a veces, mis hermanos, vienen situaciones a nuestra vida que cuando sentimos tenemos que sacar dinero y ya no es poco, sino que es mucho. O a veces, mis hermanos, tomamos decisiones que no tenemos que tomar y gastamos lo que no tenemos, en lo que no tenemos que gastar. No hay sabiduría, no hay entendimiento. Por eso dijo el Señor, no siembren donde el orín corrompe. O sea que, mis hermanos, el Señor hablaba de que uno a veces no siembra en el reino donde todo a usted se le va a multiplicar, porque recuérdese que nuestro Señor Jesucristo, Él es la multiplicación. ¿Se recuerda cuando Él le dio de comer a aquellos 5,000 y más sus familiares? Porque no solo eran 5,000, sino que está hablando solo, mis hermanos, de 5,000 personas, pero esas 5,000 personas, todos ellos tenían familias. Entonces, mis hermanos, era más gente. ¿Él qué hizo? Él multiplicó los panes, él multiplicó los pescados. De la nada, él hizo que toda aquella gente comiera y todavía dice que los cestos quedaron llenos para que la gente siguiera comiendo, siguiera saciándose. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros no cumplimos con aquella ley es porque nosotros no vivimos en el reino, es porque, mire, nosotros, la lógica primero, mis hermanos, nosotros en el Señor no se tiene que usar la lógica. Es que si esto hago, esto pasa. Más a aquella gente que minuciosamente solo se mantiene haciendo números. No le cree a Dios, no confía en Dios, confía en sus propias fuerzas. Y si yo no hago esto, y si yo no hago el otro, y ya el Señor conoce, Él sabe, pero mi corazón está con Él. Mis hermanos, es que Dios no quiere que solo el corazón esté con Él, sino que accionemos, porque Él no quiere que nos perdamos todas las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. Amén. Mis hermanos, entonces, a veces, como le digo, si yo no conozco el lenguaje de Dios, yo no voy a entender qué es lo que Él me está diciendo, porque Él ahí está diciendo, y son decretos que el Señor estipuló, que el Señor dejó, mis hermanos, y muchos mentirosos, engañosos andan hablándole a la gente, mis hermanos, de que no se diezma, que eso es del antiguo pacto, que eso ya en el Nuevo Testamento eso no se menciona. Oiga bien, el que entiende, el que está en el Espíritu entiende lo que el Espíritu dice. Jesucristo dijo, yo no vine a abolir la ley, yo no vine a quitar los mandamientos de Dios. ¿Cómo cree que Él iba a venir y a no, mis hermanos, a no seguir los mandamientos de Dios? Él cuando hablaba, mis hermanos, hablaba en ese momento, en ese tiempo. Él hablaba a través de los libros de la Torá, y ahí, mis hermanos, él hablaba de lo que los profetas hablaron. Y entonces, mis hermanos, ¿cómo alguien va a venir a decirle a alguien que no lo haga? Pero es gente, mis hermanos, que no conoce de Dios, no, porque, mis hermanos, por eso dijo el Señor, mirad bien que nadie los engañe. Como les digo, esto no lo entienden y se molestan y se enoja la gente y maltratan, mis hermanos, porque esto es algo que a usted le tiene que nacer. Usted no lo haga solo porque usted quiere que Dios a usted le dé más. No, hágalo porque usted quiere obedecer a Dios y porque usted ama a Dios. Amén. Porque cuando uno da algo es porque uno ama a aquella persona, ¿sí o no? Entonces usted tiene que dar algo porque usted ama a Dios, pero no lo haga solo porque alguien se lo está exigiendo, porque esto no es exigirlo, pero el siervo de Dios lo tiene que decir, porque si no, un día Dios nos lo va a demandar a nosotros y nos va a decir,
Mira lo que pasó con estas personas que no recibieron ni entendimiento ni sabiduría porque no cumplieron con mis leyes. Porque queremos quedar bien con la gente para que la gente no se moleste, no se enoje. Y mis hermanos, aquí se trata de que quién se molesta, quién se enoja, sino que se trata de llevar a las personas a la verdad. Y como estamos hablando del lenguaje de Dios, esta parte entró también en el lenguaje de Él porque Él hablaba de esta manera. Es como cuando el Señor también dice en su palabra, dice, ¿hasta cuándo andarás errante, hija contumaz? Le dice Él en la palabra. Imagínese si usted no está en el Espíritu, usted solo le da vuelta a la hoja y usted no dice, ¿qué será contumaz? ¿Por qué el Señor diría eso? Y si averiguamos, ¿verdad? Y si vamos más allá, el Señor le va a poner los medios, como usted averigüe. Ahí, mis hermanos, usted va a entender que está hablando necia. Cuando el Señor dice, le está hablando a la iglesia. Le dice, ¿hasta cuándo andarás errante? Un errante, mis hermanos, es alguien que no tiene, como le dijera, como que no se cimenta en nada. Los vientos lo llevan para donde quieren. Mis hermanos, sí, porque a fulano le está, esto le está funcionando, porque sabe que hoy así, muchas iglesias así funcionan. Hay pastores, pastoras, siervos de Dios, mis hermanos, que andan viendo por todos lados, a ver qué aprendo, dice. Mis hermanos, cada quien Dios lo envió en una unción. Y el siervo lo que tiene que tener es comunicación con Dios, entender a Dios, porque no las ovejas, todas las que están en la iglesia, no todas necesitan lo mismo. Y cuando Dios nos envía a un pueblo es para que uno, mis hermanos, venga y ayude a ese pueblo a levantarse. No solo que aprendo y engordo de tanto conocimiento y después solo vengo a repetir como que soy loro lo que alguien más dijo. Y usted que sabe en qué espíritu lo dijo, si de verdad Dios se lo dijo o mis hermanos, eso no iba ahí. Amén. Así como ahorita son tiempos, mis hermanos, ya no sale sobando la espalda a la gente, de estarle declarando y que profecía tras profecía. Mis hermanos, la gente a veces ni atención pone a lo que le están diciendo porque se pone a chillar, se pone a hablar y no oye ni lo que le están diciendo. Por gusto, mejor, mis hermanos, la gente sentadita oyendo palabra de Dios, que la palabra de Dios dice aquí, como lo leímos en Juan 15, ustedes por la palabra, le dijo, son limpios. Si ustedes permanecen en mí, yo voy a permanecer en ustedes. O sea, si la palabra permanece en ustedes, quiere decir que Dios va a permanecer también en la persona. Pero imagínense si yo no escucho palabra, ¿cómo a mí la palabra, mis hermanos, se me va a quedar? Hay gente que a veces dice, pero si yo todo el día oigo palabra, todo el día está el radio encendido o pongo, como le dijera, prédicas. Y mis hermanos, el ser humano es así y es dado a que cualquier cosa lo distrae. Si está haciendo esta cosa, se le fue, mis hermanos, en ese momento empieza a pensar en otras cosas y la predica ahí. Y piensan que solo porque está puesta. No, mira bien lo que oís, dijo el Señor, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que estar, mis hermanos, escuchando. Por eso dijo Él, atentamente. No, mis hermanos, engañando a Dios. ¿O cree usted, por eso usted ve, mis hermanos, en muchas ilustraciones cuando presentan a Jesús, cómo estaba la gente alrededor de Él sentada? O usted mira que Él estaba a la orilla del río y a usted le ilustran ahí de que la gente bañándose y Él gritando ahí, pero bañándose, pero se están oyendo. No, toda la gente estaba sentada y por eso ellos podían, mis hermanos, ellos hablaban y decían, es que esto solo el Hijo de Dios lo puede hacer, los que sí entendían. Así como los discípulos, ¿verdad? Ellos aprendieron y ellos pusieron por obra después, mis hermanos, cuando ellos ya fueron a la comisión que Dios les había encomendado. Pero ellos tuvieron que aprender primero. Ellos tuvieron que, mis hermanos, llenarse de la palabra. Cuando uno se llena de la palabra, se llena de Dios, se llena del Hijo y se llena del Espíritu Santo.
Entonces va a venir el Espíritu Santo y ya, mis hermanos, viene esa parte donde el Señor nos empieza a revelar, donde hay gente que tiene visiones, la gente que de veras tiene visiones de parte de Dios, el Señor habla en sueños. Entonces, mis hermanos, pero nosotros tenemos que vivir junto a Él. Entonces, como le decía, no se trata de tener rutinas, como mucha gente tenía rutina de ir a la iglesia, iba, venía, servía y hasta ahí, pero su comunicación con Dios no hay nada. ¿Por qué? ¿Sabe? Uno entiende, mi hermano, cuando alguien no tiene comunicación con Dios, no hay crecimiento espiritual. Por eso dijo el Señor, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, y el Señor nos va a decir a muchos, no los conozco. No solo a los que hacían milagros, sino que a muchos nos va a decir, no los conozco. Porque nunca me conocieron, o sea, nunca me vieron. Se da cuenta, o sea, mis hermanos, nosotros no podemos engañar a nadie. Quiero que sepa usted que dice que nosotros tenemos una parte en la mente que es reactiva, en donde se graba lo que se recibe. Solo Cristo puede liberar nuestra mente y liberarnos de estos conflictos. Esto pasa cuando la gente hace cosas que no las piensa, que no piensa porque está desconectada de su mente analítica. No analiza nada, no se da cuenta de que se perjudica a sí mismo, que se autodestruye y por ende destruye a su familia. Por eso es tan importante que nosotros escuchemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que a usted lo va a ir desconectando de todas esas cosas que usted grabó en su mente, de todo aquello que sus ojos vieron, de todo aquello feo, malo. Y le voy a decir algo, a veces tal vez usted no vio tantas cosas en su hogar, pero mis hermanos, hay gente que dice, pero si yo viví en un hogar tranquilo, que yo no vi gran cosa, pero usted no sabe qué hicieron ancestralmente muchas veces sus padres y sus padres en el pasado, cuando usted ni siquiera existía, o sus abuelos, sus bisabuelos y mucha gente más atrás. Y mis hermanos, porque a veces aparentemente tenemos una vida recta, cuando mis hermanos, madres solteras, gente, mis hermanos, viviendo en fornicación, padres que a veces también, mis hermanos, no se han casado, repitiéndose los mismos problemas, mis hermanos, espirituales, pero aparentemente la estamos pasando, ahí estamos todos contentos, porque el enemigo de eso se trata, que todos estemos contentos. No digo nada porque a mí me conviene, porque si digo algo no recibo esto, porque si hago lo otro, mis hermanos, es un ir y venir de que el enemigo así nos tiene. Porque rápido viene a la mente, pero si yo digo esto, yo no recibo esto, yo no recibo lo otro, yo no recibo aquí, yo no recibo allá. Es como que nosotros los predicadores dijéramos, no vamos a predicar de esta manera, porque si no la gente ni siquiera va a llegar, ni siquiera va a ofrendar, ni siquiera va a diezmar, ni siquiera nada. Mis hermanos, el Señor nos mandó a hablar y nosotros tenemos que hablar. Y el que se encarga de nuestras necesidades es nuestro Señor. Y el que quiera cumplir con el Señor va a cumplir con Dios, no con el pastor ni con una pastora. Sino que, mis hermanos, va a cumplir con Dios. Es a Dios con las que nosotros tenemos que cumplir sus leyes. Aquí el Señor está hablando, aquí el Señor nos está diciendo, si ustedes permanecen en mí, yo voy a permanecer en ustedes. Pero una persona que no permanece en Dios, por eso a veces lo hace, a veces no lo hace, prioridad a otras cosas, y mire, hasta ni vergüenza ni pena le da. A veces decir que tiene esto, que tiene el otro, que tiene aquí. ¿Para qué lo anda diciendo? Mejor que no diga nada la persona. Porque, mis hermanos, ¿qué dirá el Señor? Te llenas de esto, te dices el otro. Mis hermanos, esa es pura fantasía. Porque la persona se siente grande cuando menciona hasta lo que posee, lo que tiene. Y con lo que el Señor pide, no lo hace. Y hay gente que, mire, ni dice nada. Y mis hermanos, lleva una vida bien especial, bien bendecida,
y lo único que le interesa es cumplir con Dios. Amén. Entonces, si yo no oigo palabra, esa mente, mis hermanos, conflictiva, yo la voy a tener. Por eso hay gente que no piensa cuando hace las cosas, cuando dice cosas feas, no se da cuenta que está, mis hermanos, haciendo que el mundo espiritual, pero de las tinieblas, se levante en contra. Porque mire, si usted maldice, si usted declara palabras feas, mis hermanos, ¿qué cree usted que levanta? Puros demonios. Es como cuando por eso el Señor nos manda y dice que en nuestra boca está la vida y la muerte. Porque mire pues, si alguien dice, es que no voy a poder, y usted en su mente, yo no digo malas palabras, y yo no maldigo a nadie. Pero usted en ese momento hasta está maldiciendo las promesas de Dios porque usted dice, no puedo. Y si Dios dice, todo lo puedes en mí, ¿por qué nosotros estamos diciendo que no podemos? Lo que pasa es que como yo no tengo comunicación con Dios, como yo no hablo con Dios, como yo no hago mi tiempo para Dios, solo oro en la mañana, ay, gracias Señor por este día, gracias Señor porque yo sé que recibo bendiciones. No, esa no es comunicación con Dios. Usted va a llegar delante de Dios, papito lindo. Aquí estoy. Si hay alguna falla en mí, muéstramela, Padre, a través de tu palabra. Háblame, Señor. Hay gente que ora y nunca, mis hermanos, ni siquiera hable la Biblia para ver que el Señor le va a contestar. Y ahí, no, esto no. No, nunca recibe, mis hermanos, lo que Dios le habla. Y a veces sí lo hacen porque alguien se lo está diciendo. Pero mis hermanos, hacen caso omiso de la palabra y no la viven. Solo la leen. Ay, no, Dios mío. Ay, perdóname, Señor. Mis hermanos, el que nace de nuevo deja la vida que llevaba pasada. Se aleja de todo lo malo. Ay, pero qué aburrido. Mis amiguis, es que tan buenas. Ay, yo me juntaba con gente de la iglesia, que la gente de la iglesia solo viendo a ver qué uno le da, pero mis hermanos, mire qué concepto. En vez de orar por aquellas personas que no tienen, que no pueden y que lleguen a tener. Pero mire la mente cómo es. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros mismos maldecimos a sí mismos y hacemos que el mundo espiritual de las tinieblas se levante en contra de nosotros. Porque recuérdense que dice el Señor que Él nos va a pedir cuentas de cada palabra ociosa que nosotros hemos dicho. Y hasta de nuestros pensamientos que tuvimos un día. Sea, mis hermanos, esos pensamientos malos, no dijimos nada, nadie supo, pero el Señor sí sabe lo que hay en nuestro corazón. Amén. Por eso dice que ¿quién es el único que puede sondear el corazón? Es Dios. Así lo dicen en Jeremías. Entonces vamos a leer ahora en Juan 3:1. Juan 3:1. Aquí mismo en el libro de Juan, solo vamos a ver más atrasito. 3:1. Dice la palabra de Dios. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puedes entrar, dice, por segunda vez en el vientre de tu madre y volver a nacer? Vamos a detenernos aquí un momentito. Oiga bien lo que Nicodemo dijo. Solo dése cuenta. Dice que él, era un fariseo, un dirigente de los judíos. ¿Cómo era él? Era un conocedor de la palabra. Oiga bien. Conocía de la palabra, pero no tenía la guianza del Espíritu Santo. Por eso él no discernía. O sea, yo puedo aprenderme la palabra de memoria porque yo tengo un puesto en algún lugar
y solo la vengo a repetir y vengo a decir como lo que yo le decía, que muchos a veces van a recibir enseñanzas a otros lugares y solo así andan. Mis hermanos, no, doblan rodillas y claman a Dios, adoran a Dios y exaltan el nombre de Dios ellos, para que Dios les dé su propia unción, su propia revelación y puedan trasladársela al pueblo que Dios les dio. Pero no es algo, mis hermanos, que ellos hayan nacido del Espíritu, porque ¿de qué me sirve a mí solo agarrar, mis hermanos, conocimiento y conocimiento y conocimiento, y escribo y anoto y ahí estoy, ala, todo lo que sé? Pero eso hay que experimentarlo. Mire, él dice que era un hombre que sabía, dice, o era un dirigente de los judíos. Pero mire cómo le contestó, dice, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y usted dirá, ay, ese Nicodemo. Ya sabemos que nadie puede entrar y volver a nacer de nuevo. Hay cosas que nosotros también así, de esa manera, así reaccionamos, así las miramos. Mire, uno puede ver, a veces hay gente que tiene unas reacciones y habla de ciertas maneras cuando ya ha oído palabra, pero como no le ha puesto atención, solo la oyó, pero no, mis hermanos, no, verdaderamente no la escuchó como debía de ser. Oyó. Por eso dijo también, cuando le dijo Job al Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo está en uno. Uno mira a Dios, uno conoce a Dios, uno sabe qué Dios le está diciendo. Uno conoce al Espíritu Santo y uno hay cosas que sí las tiene que hacer y cosas que no las tiene que hacer. Como le decía, las reacciones que a veces tenemos. Unas reacciones que a veces, mis hermanos, no nos interesan, no nos importa si estamos contristando al Espíritu Santo, si nosotros, mis hermanos, estamos haciendo daño con aquellas palabras de maldición, porque solo eso puede salir de nuestra boca, porque solo eso es lo que hay en nuestro corazón, y no sabemos que nos estamos haciendo daño a sí mismos, por no conocer el lenguaje de Dios. Entonces le dijo aquí él, mire, dice en el 5, yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo y lo que nace del espíritu, espíritu. No te sorprenda de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignora de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con el que nace del espíritu. Entonces, mis hermanos, aquí el Señor a él le estaba hablando, lo estaba instruyendo ya. ¿De qué le dijo que tenía que nacer él? Del agua y del espíritu, o sea, de la palabra. Por eso le digo, una persona, mire, a mí me da tanta tristeza cuando oiga algo. Yo no oigo palabra por causa de mi trabajo. Yo porque tenía no sé qué hacer, es que tenía que ir a no sé dónde. Mis hermanos, hasta las citas que usted crea que son más importantes de estudio, de médicas, uno tiene que orar. Primero se pone uno en las manos de Dios y nada usted lo tiene que estropear, porque sabe que muchos de nosotros no sabemos el tiempo que Dios ha estipulado para darnos, mis hermanos, para oír palabra de Dios, porque podemos pasar toda la vida oyendo, pero ya estábamos fuera del tiempo del Señor. Y mis hermanos, y entonces por eso ya no llegamos a comprender nada. Por eso, mire, hay gente, ya mis hermanos mayor de edad, que comete unos errores, solo quejándose vive. Solo, mis hermanos, ay, te cubro con la sangre de Cristo, hijo, porque ya sé que ahorita cómo está allá afuera y te puede pasar esto, te puede pasar el otro. Y supuestamente lo está cubriendo con la sangre de Cristo. Uno cuando cubre a alguien con la sangre de Cristo, lo cubrió con la sangre de Cristo. Y mis hermanos, porque uno está seguro de que uno, mis hermanos, está bien. Porque, mis hermanos, cuando nosotros andamos bien, de nuestra boca no va a salir nada feo, nada malo, no vamos a temer. Por eso dice, no temeré mal alguno, dice la palabra de Dios. Ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad. Todo eso, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que nada nos va a acechar, porque si se da cuenta, en el día, en la noche, andan, mis hermanos, los espíritus inmundos. Los espíritus, mis hermanos, haciendo daño, ver a dónde posar en lugares secos.
¿Y sabe dónde posan? En la gente que no tiene comunicación con Dios, porque su prioridad es otra cosa. Su prioridad, ¿usted por qué no tiene que hacer, hermana? Mire, la gente muchas veces con uno, así piensa que uno no tiene nada que hacer. Mis hermanos, yo no le puedo venir a usted a predicar algo aquí que yo no vivo. Imagínense que yo no cocinara en mi casa, que yo no limpiara mi casa, que yo no atendiera a mis hijos, que yo no tuviera comunicación con mis hijos, que todo eso. No, porque yo le sirvo a Dios. Para todo, mis hermanos. Uno solo se fortalece en el Señor y uno puede hacerlo. Mis hermanos, nosotros visitamos gente necesitada. Nosotros atendemos gente necesitada, ministramos, y no por eso, sí, pero lo demás yo no lo voy a hacer. Entonces, mis hermanos, mucha gente sabe por qué no hace nada, porque no quiere. Entonces, mis hermanos, por eso dijo el Señor, pocos son los escogidos, muchos van a tener el llamado, pero porque mucha gente está posponiendo y posponiendo, un día voy a poder, un día voy aquí, un día voy allá, un día, mis hermanos, si las cosas se van arreglando en el camino, Dios a usted se lo va arreglando todo y usted no va a ser esclavo de ni de un empleo, ni de su casa, ni de esto, ni del otro. Cuando usted le da prioridad al Señor, Dios es el que arregla todo, pero como no conocemos a Dios, entonces creemos que las cosas las podemos arreglar nosotros. Es Dios el que arregla todo. Amén. Entonces, mire, aquí el Señor le habló a Nicodemo y le dijo, solamente tú vas a pertenecer al reino si tú naces, tienes un nuevo nacimiento del agua y del espíritu. O sea, por eso dice, lo que es de la carne, carne es. Por eso el que no busca a Dios, el que no conoce a Dios, va a ser carnal. Hay gente, mis hermanos, que a veces tiene sus reuniones y ¿sabe qué se ponen? A hacer chistes, a poner apodos. Nunca hablan nada edificante, nunca hablan nada de Dios. Nunca. Mis hermanos, Dios no nos tiene aquí en la tierra para andar chisteando. Y más, que hay gente que solo chistes de doble sentido. Ese es su vivir y con eso se ríe, jajaja, y qué alegre se mantiene. Pero hablar todo el tiempo solo de la palabra. Entonces, mis hermanos, ¿estaremos nosotros cada día conociendo más a Dios? ¿Cree usted que estaremos haciendo la voluntad de Dios? Muchas veces, mis hermanos, nos perdemos de tantas grandes bendiciones por no oír palabra de Dios. Aquí ya lo entendió usted, un hombre conocedor de la palabra, pero él, mis hermanos, no estaba en el Espíritu de Dios, él no comprendía. Porque él, mis hermanos, conocía, pero le voy a decir algo, pero él no había oído la verdad y la verdad no lo había hecho a él libre. Porque a veces solo es gente que se preocupa por aprender y aprender para nada más repetir, pero mis hermanos, pero su intimidad con Dios no hay. Y el Señor aquí le estaba enseñando que había que tener comunión con el Espíritu Santo. Cuando no hay comunión con el Espíritu Santo, usted no va a entender. Por eso mucha gente no entiende. Mire, a veces uno les dice, mira, nosotros desde cuándo el Señor nos venía hablando, pero nosotros pues, póngale que hasta ahorita que estamos saliendo ante estos medios de las redes, nosotros antes no lo hacíamos porque nosotros nos hemos dedicado directamente a nuestra congregación, a nuestra iglesia. No porque uno no quiera que nadie escuche más así palabra, pero todavía no, el Señor no nos lo había indicado. Hasta ahorita, pues el Señor nos dio la bendición y el privilegio de hacerlo. Pero, mis hermanos, nosotros, esta es una iglesia donde el Señor ha tenido revelación. Y mire, cuántas veces se le habló a la gente y se le dijo, miren, ahorita el Señor en la pared escribió, yo vengo pronto. Mi tiempo se está acercando. Jóvenes aquí, niños, gente adulta, ha tenido visiones de estos tiempos. Y le voy a decir, y mucha gente, a ellos mismos, el Señor a muchos, no a todos, pero a muchos, hasta los que no tenían esa bendición de tener revelación, el Señor se las dio.
pero se las dio para ellos mismos, para darse cuenta el estado en que estábamos y lo que se avecinaba y lo que se venía. Y mucha gente no quiere creer en eso. No y no y no. Se cierran de que no y no y no, pero no se dan a la tarea de decirle, Señor, si es cierto lo que estos charlatanes mentirosos, engañosos están diciendo, Señor, me lo vas a mostrar a mí. ¿Usted cree que Dios se va a enojar y Dios le va a decir, no, no te lo voy a decir? No, el Señor a nosotros nos demanda que nosotros, mis hermanos, tenemos que venir delante de Él y todo comunicárselo y decirle, Señor, yo no he visto, yo no he sentido nada, pero tú me lo vas a mostrar. ¿Y usted cree que cuando a mí a veces me decían, vi esto, y yo le decía al Señor, si es así, Señor, tú me lo vas a mostrar a mí cuando yo no estaba cerca de las personas? Ahora, cuando yo estoy cerca de las personas, yo sé cuando aquella persona sí está teniendo una visión de parte de Dios, porque Dios a mí también me lo está revelando. Porque el siervo de Dios para eso tiene su intimidad con Dios y se tiene que preparar para que no cualquiera llegue, dice Dios, o esto me mostró Dios, o yo tuve un sueño, porque a veces pueden ser sueños, como le digo, dependiendo de lo que hay dentro de mi corazón, porque hay sueños que no son de parte de Dios. Pero hay sueños que sí son de parte de Dios, porque mis hermanos, uno puede notar cuando el Señor a uno le hace sentir a través del Espíritu Santo en ciertas cosas que las personas dicen. O sea, un siervo, mis hermanos, cuando se mantiene conectado a Dios, nadie se puede burlar, porque uno, mis hermanos, yo cuando la persona está hablando, rápido vengo y le digo, Espíritu Santo, por favor, dame discernimiento, hazme sentir si esto es tuyo o no es tuyo, porque yo no voy a recibir todo lo que yo vea, lo que digan, esto y el otro, pero yo sí le digo, aquí el Señor habló desde mucho antes, y yo le dije, este año le dije, que vamos a entrar, que era el 2020, le dije, viene zarandeo, y yo di una prédica donde cuando el Señor le habló a Pedro y le dijo, Pedro, el enemigo te va a zarandear, y yo he rogado por ti, le dijo al Padre, para que no pierdas tu fe y te mantengas firme. Dios no le dijo, pero yo aquí estoy como gran guerrero y no te voy a dejar que te vengas a zarandear. No, Pedro necesitaba el zarandeo. ¿Por qué? Porque mis hermanos, Dios lo estaba preparando a él, y ahorita Dios nos está preparando para esas situaciones que se avecinan, horrorosas y horribles que vienen. Dios nos está preparando porque dice que muchos, dice que no se mantuvieron unidos a Él, van a desmayar, van a blasfemar, porque sabe que mucha gente va a decir, pero si Dios existe, ¿por qué pasa todo esto? Sí, porque no, ¿sabe por qué? No entienden por la maldad que se está moviendo. Y nosotros también, los cristianos, somos malvados, porque en vez de estar clamando, orando y también enseñándole a nuestra familia, mis hermanos, a más gente, a buscar de Dios, a que sepan de la palabra de Dios, lo único que hacemos es ponernos, mis hermanos, a criticar. Entonces, estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque no hay discernimiento, no hay entendimiento, no conocemos a Dios. Dios está hablando, mire, si dice que los volcanes están haciendo erupción, ¿qué nos está diciendo el Señor? Estoy enojado. Ese es entender uno, los tiempos de Dios, porque ahora no solo es un volcán. Ay, pero si ese volcán siempre ha echado fuego. Pero si pues entonces, ¿desde cuándo nos viene hablando el Señor? Y muchos volcanes que dicen que han estado dormidos, ahora lo están haciendo. Mis hermanos, esos tornados, esos huracanes, todas esas lluvias, todos esos derrumbes, ¿qué nos está diciendo el Señor? Así, de la noche a la mañana puede ser derrumbado todo. El Señor dándonos alertas. Ay, no, es que cómo está la cosa, y que esto y que el otro, pero acercarnos a Dios. Pero mire, pues, digo yo una cosa, ¿por qué la gente se molesta? Ay, ¿por qué nos meten miedo? Es que, mis hermanos, el cristiano no se le tiene que meter miedo. El cristiano, si nació del agua y del Espíritu, tiene que vivir en el Espíritu, sino que no diga que es cristiano. ¿Por qué se molesta? ¿Por qué se enoja? Que diga que se le está metiendo miedo para que busque más de Dios. Pero si yo así estoy cómodo, pues siga cómodo. Pero nosotros tenemos que hablar, porque un día el Señor va a decir, te hablé a tiempo y no quisiste escuchar.
Estabas en pecado, mi misericordia ahí estaba extendida, yo quería ayudarte, yo quería bendecirte y no quisiste dejar tu mala vida. ¿Por qué? Solo porque no y no. Como hay gente que me dice, no lo siento, no quiero, no puedo, y que la vida que he llevado y que la vida que he pasado y que la vida, y está dándole a que la vida y la vida y la vida y la vida, y no quieren, mis hermanos, salir de ese atascadero. Porque no quieren nacer del agua y del espíritu, o sea, nacer de la palabra. Nacer de la palabra es que yo tengo que vivir conforme lo que dice la palabra. Y si no, no digamos que somos cristianos, ni cristianos cuando me conviene. Leemos el último versículo. Dice que cuando uno está en unidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hay milagros. Porque una casa dividida va a caer. Si no hay unidad con la palabra, haciendo lo que la palabra dice, no estamos unidos a Dios. Solamente así conocemos su idioma. Leamos el Salmo 119, del 29 al 65. Salmo 119, perdón. Del 29 al 65. Lo leo en internacional. Dice la palabra de Dios. Mira lo que le pedía en ese momento David al Señor. ¿Por qué? Porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Y recuérdese que si usted quiere ser conforme al corazón de Dios y conocer el idioma de Dios, también usted háblele a Dios y dígale qué es lo que usted quiere que Él haga por usted. Dice, manténme alejado de los caminos torcidos. Mire lo que Él pedía. No le decía, Señor, dame riqueza, dame grandeza, todo a Él le vino por añadidura. Sino que Él dijo, manténme alejado de mis caminos torcidos. Esa era la oración de David. Concédeme, dice, la bondad de tu ley. He optado por el camino de la fidelidad. He escogido tus juicios. O sea que Él optó. Eso era, mis hermanos, él decidir, elegir, que era lo que él quería hacer, y solo le pedía a Dios que él lo hiciera porque él solo no lo podía hacer. He optado por el camino de la fidelidad, he escogido tus juicios. Yo, Señor, me apego a tus estatutos. No me hagas pasar vergüenzas. Corro por el camino de los mandamientos porque has ampliado mi modo de pensar. Enséñame, Señor, a seguir tus decretos y cumplirlos hasta el fin. Oiga bien, dame entendimiento para seguir tu ley y la cumpliré de todo corazón. Dirígeme por la senda de tus mandamientos, porque en ella encuentro mi solaz. Inclina mi corazón hacia tus estatutos y no hacia las ganancias desmedidas. Aparta mi vista de cosas vanas. Dame vida conforme a tu palabra. Confirma tus promesas en este siervo, como los has hecho con los que te temen. Líbrame del oprobio que me aterra, porque tus juicios son buenos. Yo amo tus preceptos. Dame vida conforme a tu justicia. Envía, Señor, tu gran amor y tu salvación conforme a tus promesas. Así responderé a quien me desprecie, porque yo confío en tu palabra. No me quites de la boca la palabra de verdad, pues en tus juicios he puesto mi esperanza. Por toda la eternidad obedeceré fielmente tu ley, viviré con toda libertad, porque he buscado tus preceptos. Hablaré de tus estatutos a los reyes, y no seré avergonzado, pues amo tus mandamientos y en ellos me regocijo. Yo amo tus mandamientos, hacia ellos elevo mis caminos. Quiero meditar en tus decretos. Acuérdate de la palabra que diste a este siervo tuyo, palabra con la que infundiste esperanza. Este es mi consuelo en medio del dolor. En tu promesa me da vida. Los insolentes me ofenden hasta el colmo, pero yo no me aparto de tu ley. Me acuerdo, Señor, de tus juicios de antaño y encuentro consuelo en ellos. Me llenan de indignación los impíos, que han abandonado tu ley. Tus decretos han sido mis cánticos y en el lugar de mi desierto. Señor, por la noche invoco tu nombre. Quiero cumplir tu ley. Lo que a mí me corresponde es obedecer
tus preceptos. Mi herencia eres tú, Señor. Prometo obedecer tu palabra. De todo corazón busco tu rostro. Compadécete de mí conforme a tus promesas. Me he puesto a pensar en mis caminos. He orientado mis pasos hacia tus estatutos. Me doy prisa, no tardo nada para cumplir tus mandamientos, aunque los lazos de los impíos me opriman. Yo no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto a darte gracias por tus rectos juicios. Soy amigo de todos los que me honran, de los que te honran. Oiga bien, soy amigo de todos los que te honran, de todos los que obedecen tus preceptos. Enséñame, Señor, tus decretos. La tierra está llena de tu gran amor. Tú, Señor, trata bien a tu siervo. Palabra impactante, conocimiento y buen juicio, pues yo creo en tus mandamientos, dice la palabra de Dios. Entonces, le leí todo eso porque esto es algo cuando David, así de esa manera, le hablaba a Dios. O sea, le oraba a Dios. Él no llegaba quejándose, él no llegaba, mis hermanos, pidiendo esto, pidiendo el otro. Si el Señor conoce nuestras necesidades. Pero mira, hay gente, mis hermanos, que se le ha predicado, que lo sabe, que el Señor conoce sus necesidades, no tiene que estárselas diciendo al Señor, sino que lo que tenemos que hablarle a Dios es: Señor, enséñame. Padre, háblame. Señor, hazme que yo me mantenga en tus estatutos, en tus leyes, en tus preceptos, en tus mandatos, Señor. Pero a veces no sabemos ni cómo dirigirnos a Dios porque no leemos la palabra. Entonces, mire aquí cómo se dirigía David, porque David, mis hermanos, conocía de la palabra y por eso llegaba delante de Dios y le hablaba de esta manera. Y mire lo que le dice: yo conozco lo que tú hiciste en los tiempos pasados. Él sabía tanto que cuando él bendecía, cuando había obediencia, y también lo que pasó a los desobedientes, él lo sabía y por eso él estaba consciente. Pero muchos leemos lo que le pasó a fulano, lo que pasó a mengano, y lo que hicieron, lo que no hicieron, y lo sabemos. Pero nosotros no lo vivimos, mis hermanos, y la palabra quedó para que nosotros fuera como ejemplo para nosotros. Igual lo que hizo Jesús para ejemplo para nosotros, él como humano. Nadie puede decir que él era, porque como era hijo de Dios sí podía. No, él se volvió humano. Y luego los que a él los mandó, los comisionó para que fueran y a ser discípulos, eran humanos también. Pero la diferencia entre ellos era que a ellos, mis hermanos, estaba la presencia de Dios con ellos, la presencia del Espíritu Santo. Pero en mí no puede haber presencia si yo no tengo comunicación con Dios. Y si yo sigo con mis mismas malas amistades, y mis hermanos haciendo lo mismo, o sea, solo diciendo que soy cristiano, pero no lo soy. Por los frutos los vas a conocer, dice la palabra de Dios. Así que yo dejo esta palabra en su corazón. Vivamos conforme a la palabra. Mi hermano, no se fije si los demás quieren caminar, si los demás todavía, mis hermanos, lo único que andan viendo, mire, tienen años de andar arrebatando bendiciones, que la promesa de Dios y que yo quiero esto y que quiero el otro. Mis hermanos, no se han apercibido, no conocen a Dios. Dios está hablando por medio de desastres, de situaciones que de repentinas están viniendo, que están pasando, donde el Señor nos está diciendo: ahora sí es el momento, es el tiempo. Años atrás, desde tú no nacías, cuando yo ya estaba hablando, y mi misericordia ha sido tan grande, mi amor ha sido tan grande, de que yo no he destruido a la tierra. ¿Por qué? Porque no quiero que nadie se pierda, que todos se salven. Por eso les estoy enviando la salvación. Pero, como le digo, la gente quiere seguir haciendo lo que quiere y se siente cómoda en su pecado. Entonces, por eso se molesta, se enoja. Porque, mis hermanos, para nosotros, si a mí Dios me dice: tienen que hacer esto, tienen que hacer el otro, tienen que hacer acá, para mí, mis hermanos, no es molestia, sino que es, mis hermanos, el Señor está ordenando y uno tiene que cumplir. Amén. Si me llegara a enojar, es porque entonces no estoy unida a Él, y solo son mentiras las que digo que estoy unida a Él, y solo porque conozco de la palabra. No, la palabra hay que vivirla. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, y yo le pido a mi Padre Celestial que hoy usted haya entendido esos códigos divinos de parte de Dios, o sea, que usted haya entendido el lenguaje de Dios, porque el Señor habla en códigos
Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, yo les hablo en parábolas. El que es del Espíritu entiende lo que el Espíritu dice. Yo sé que el que no está en el Espíritu se enoja, se molesta y dice que es imposible poder hacer cosas. El Señor dice, nada es imposible. Yo no te he puesto que hagas cosas que están hasta arriba en el cielo y quién me las hará bajar, dice la palabra de Dios, o está al otro lado del mar, quién me las podrá traer. Mis hermanos, el Señor nos demanda cosas que nosotros las podemos hacer. Lo que pasa que muchas veces no queremos, nos gusta lo que estamos haciendo, no nos gusta obedecer a Dios. Pero yo declaro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que usted sí es obediente a nuestro Señor. Un espíritu de obediencia viene a su vida y viene a su casa en el nombre de Cristo Jesús. Y que el Espíritu de Dios se derrama en su vida. Bendiciones y recuérdese que tenemos una cita con el Señor el día viernes a las 11 de la mañana. Quiero comunicarles que este día no vamos a estar transmitiendo a las 8 de la noche porque nosotros estamos llevando a cabo en nuestros hogares y estamos celebrando fiesta al Señor, que son 8 días consecutivos. Todos los días nosotros nos reunimos como familia para adorar y exaltar el nombre de Dios porque estamos nosotros como iglesia, la Iglesia de Jesucristo, familia de Sión, celebra fiesta de los tabernáculos, donde dice la palabra de Dios que perpetuamente tenemos que hacerle esa fiesta al Señor, ¿verdad? Nosotros agradecemos a Dios porque nos ha dado esa cobertura divina que ha venido de lo alto del trono santo, que nos ha dado todo este tiempo, hasta aquí el Señor nos ha ayudado y lo vamos a seguir haciendo, ¿verdad? Hasta cuando el Señor decida de que uno la va a hacer, porque si ya no la hacemos es porque ya nos fuimos de esta tierra, amén. Pero nosotros lo estamos llevando a cabo, entonces por eso no va a haber transmisión, sino que hasta el día viernes nuevamente vamos a estar, ¿verdad?, transmitiendo. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, Dios me lo cuide y declaro que todo lo que Dios le ha dado en mayordomía, que el Señor se lo bendiga y se lo multiplique en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, mis hermanos, y les amamos y recuérdese que les agradecemos mucho por esos mensajitos y también por usted que se conectó y usted que va a ver esta prédica por el YouTube. Declaramos sobre usted una bendición sobrenatural sobre su vida. Bendiciones.